Vamos a dar comienzo, amados hermanos. Esperemos que ahorita se vayan conectando los otros hermanos que faltan, primero Dios, porque la lección del día de hoy no será muy larga. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Aquí está conmigo mi doblemente hermano, gracias a Dios. Le voy a pedir que nos dirija en una oración. ¿Quieres orar, mundo? Sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, oír el mensaje que tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, nos des consuelo, Señor, nos aumentes la fe de tu Hijo Jesús. Perdónanos también, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre Celestial. Y danos oído entendido, Señor, corazón prudente, para saber tus verdades, Señor, para conocerte más y más. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Hermana Estela, bienvenida. Hola hermano, buenas noches, bendiciones. Gracias, hermana. Vamos a iniciar. Y si Dios lo permite, hermanos, hoy vamos a ver cómo están constituidos los juicios de acuerdo a la escatología bíblica, quiénes son los participantes, los grupos que participan en cada uno de estos juicios, ¿verdad? Y vamos a uno de nuestros versículos claves en nuestras Biblias. Tengan sus Biblias a la mano, muy importante, amados hermanos. Y recordemos que la parte central de la escatología es Jesús, la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Permítanme compartirlo. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, dice en el griego original. En nuestras Reinas Valeras dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es una joya profética para la iglesia, pero no todos participan en este evento profético. Solo las nuevas criaturas van a ser arrebatadas, los que están sellados con el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo, no aquellos que siguen muertos en sus delitos y en sus pecados, que no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador, solamente aquellos que por la gracia de Dios hemos lavado nuestras almas y las hemos emblanquecido con la sangre del Cordero, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, quien murió en la cruz, derramó su vida hasta la muerte, pero al tercer día resucitó y venció a nuestro peor enemigo, el Evangelio mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Aquí lo tengo. Mi doblemente hermano lo va a compartir. Adelante, mundo. 3 y 4, ¿verdad? Sí, por... Dice así la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Gracias, mundo. Ahora, ahí está el Evangelio, ahí está la infraestructura del Evangelio. Cómo el hombre pecador, descendiente de Adán, que nació así, defectuoso desde el vientre de su madre, se puede poner a cuentas con un Dios santo y emblanquecer su alma de toda maldad, no por medio de sus buenas obras provenientes de su naturaleza pecaminosa, sino por medio de Jesucristo, ¿verdad?
el crucificado, con una mirada de fe al que ya hizo la obra salvífica a nuestro favor, quien resucitó de los muertos a nuestro favor, y en el caso de los cristianos, los nacidos de nuevo, también crucificó nuestra vieja identidad espiritual, despojándonos posicionalmente del viejo hombre, el pecado que nos asedia, quien es la máquina que produce todas las obras perversas del yo, para que este ya no sea el factor dominante en nuestras vidas, sino el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestros corazones, ¿verdad? En el Evangelio, en la justificación, tuvimos la paz con Dios. Dios, el Padre, ya no nos ve como sus enemigos. Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Pero en la santificación, no la santificación posicional de Hebreos 10:14, que dice que con una sola ofrenda Jesucristo hizo perfectos a los santificados para siempre, sino en la santificación progresiva gradual, en la cual somos formados a la imagen de Cristo, y el Espíritu Santo va formando a Cristo en nosotros, y Él va produciendo esas preciosas obras que van a conformar parte de las 12 piedras preciosas, las 12 perlas preciosas de las 12 puertas y los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y en esas piedras también, una piedrecita blanca, Él nos va a dar un nuevo nombre, con el nombre de nuestro Dios escrito en ella, ¿verdad? Un nuevo nombre para nosotros. Vamos a tener el nombre de nuestro Dios en nuestras frentes. Eso lo vemos en Apocalipsis 3, en los mensajes a las 7 iglesias. Ahora miren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver la realidad de la escatología. Ya vimos las dos visiones centrales del Apocalipsis, ¿verdad? En la lección anterior hemos estudiado el arrebatamiento, hemos estudiado el cuerpo glorificado, hemos estudiado, gracias a Dios, el tribunal de Cristo, el Bema, hemos estudiado el cántico gradual con los 4 seres vivientes, hemos estudiado las bodas del Cordero, hemos estudiado el retorno de Cristo con su iglesia, hemos estudiado la lección anterior, el reino milenial, el gobierno milenial, cómo va a estar constituido y compuesto, y cómo no todos los creyentes van a gobernar en la cercanía de Cristo con vara de hierro. Va a haber algunos que van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos, no van a perder su salvación, vida eterna, pero va a ser algo tan vergonzoso para ellos, no como perder la salvación, pero algo sumamente grave, ¿verdad? Vimos Juan capítulo 2, versículo 28. Bienvenida, hermana Marta. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Paco. Bendiciones a todos. Gracias, hermana. Hijitos míos, permanecer en Cristo para que cuando Él se manifieste, el arrebatamiento, no nos alejemos de Él avergonzados. Eso es importante, amados hermanos. No porque no puedas perder tu salvación quiere decir que la descuides. Tampoco quiere decir que cuidarla depende de ti o de tu propio esfuerzo personal, sino que el Espíritu Santo ya nos ha proveído todos los recursos necesarios conforme a las riquezas de su gracia para que nosotros nos apropiemos de lo que ya somos en Él. ¿Qué significa la palabra apropiarse? Tomar posesión de algo que ya es tuyo. ¿Y cómo es que es tuyo? En Cristo. En Cristo tenemos una serie de riquezas espirituales con las que el Padre ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero tenemos que aprender a echar mano de ellas. Porque solamente lo que el amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado haga en nuestros cuerpos mortales va a ser recompensable en el tribunal de Cristo, para llenar de adoración y alabanza el trono de Dios en su venida en el arrebatamiento. Mardoqueo. Ahora miren, vamos a primer carta de Pedro. Y quisiera pedirle a alguien si nos lo puede compartir. Hermano Miguel, si lo tiene usted por ahí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Bienvenida, hermana Lilia. Adelante, hermano Miguel. Está la bocina. Ahí está. Listo, hermano. Okay. Los profetas que profetizaron de la gracia de a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba demandando los sentimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, que han predicado el Evangelio, el Espíritu Santo enviado ante el pueblo, cuales anhelan mirar los ángeles. Más
cuál? Hasta el 12, hermano, por favor. Ya, hermano. Gracias, hermano Miguel. Amén. Miren, hermanos, en estos pasajes tiene una enseñanza sumamente sustanciosa. Aquí nos enseña que la centralidad de la escatología, el estudio del fin de los tiempos, los eventos futuros, ya sea destinados para la iglesia, en el caso de nosotros, para los moradores de la tierra, para Israel, ¿verdad? Para los sobrevivientes del reino milenial, su propósito y la centralidad es la gloria de Dios. Vean, vamos a ver verso por verso que nos compartió el hermano Miguel. Los profetas y el evangelio, ¿verdad? Es el subtema del versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia. Fíjense bien, en 2 de Timoteo 1, versículo 9, hemos estudiado innumerable cantidad de veces que la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. En Apocalipsis 13:8 vemos cómo está constituido el plan salvífico de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús, el Cordero, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto también enseña el apóstol Pedro, ¿verdad? En las cartas de Pedro. Entonces la palabra exerjomai o salí de Dios da un indicativo de que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. No es un Dios diferente, es Dios. Al decir que es el Hijo de Dios es porque salió del Padre. Al salir del Padre significa que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Aunque haya 2 personas y 3 personas con el Espíritu Santo, estas 3 personas conforman al único y verdadero Dios, no a 3 dioses, ni una división de 3 seres divinos, porque eso sería idolatría. Y en el plan de la escatología, la deidad de Cristo es sumamente esencial para comprender las profecías, porque el Espíritu Santo no nos va a iluminar acerca de esto si no creemos que Jesucristo es Dios de una forma inductiva, a través de la palabra de Dios. El martes hicimos un ejercicio con Isaías 40:10 y Apocalipsis 22:12, acuérdense. Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Eso no está hablando de una salvación por obras. Está hablando del tribunal de Cristo. Y recuerden, el tribunal de Cristo no es qué hice yo para Dios. Lo que yo haga para Dios se va a quemar. Es seno, madre y hojarasca. El tribunal de Cristo es qué obras preciosas hizo el Espíritu Santo, no yo. Cristo en mí. Mientras caminé en mi peregrinaje temporal aquí en la tierra, en la medida de proporción de tiempo que Dios me haya obsequiado. Recuerden la comparativa de Esteban, el primer mártir de la iglesia, con el apóstol Juan. El apóstol Juan, anciano en la isla de Patmos, y Esteban, un jovencito hermano que murió apedreado y vio la gloria de Dios en el cielo, ¿verdad? Recuerden el centro de la escatología. Yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a diestra del Padre, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora miren, versículo 10, primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se refiere a la iglesia, hermanos, a la dispensación de la iglesia. En la dispensación de la ley, estas cosas estaban escondidas. Los profetas indagaban, pero recuerden que la ley y los profetas llegaban hasta Juan el Bautista, y el reino de los cielos sufría violencia porque llegaba hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta de la ley, es el Elías que había de venir de Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante. Luego dice aquí, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Recuerden, nuestra salvación no solamente es ya tengo vida eterna y voy a ir al cielo y tan. No. Si limitamos la fe de Jesús a que ya somos libres de las responsabilidades de nuestros pecados, ignorando las riquezas de su gracia y su benignidad para con nosotros, su iglesia, vamos a desparramar su gracia. Vamos a ignorar que la plataforma de la justificación es para que la segunda etapa de la gracia de Dios, la santificación, se lleve a cabo en nuestras vidas, ser formados a la imagen de Cristo. Tomar nuestra cruz cada día y descansar en la obra terminada de Cristo, permanecer en su amor para que Él permanezca reproduciendo su vida en nuestro andar diario. Dice aquí en nuestro versículo 11, escudriñando qué persona. Acuérdense, Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad. Escudriñar significa escarbar, hallar un tesoro. Cuando tú sabes que hay un tesoro en un lugar, no importa cuánto tengas que escarbar, así sea muy profundo, vas a escarbar. Recordemos que Jesús en las 2 pescas milagrosas, en una parte de ellas les dice, boguen más mar adentro, bogar más adentro, ¿verdad? Entonces, escudriñar, escarbar, profundizar. Escudriñar las escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Cuál es el ente para escudriñar las profecías bíblicas? Con el centro de la escatología, la gloria de Dios, que es Cristo mismo, el testimonio de Jesús.
Ese es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El Evangelio. ¿Dónde está Cristo escondido en toda la Biblia? Su Evangelio, su plan de salvación. Vean lo que dice el versículo 11 nuevamente. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿quién? El Espíritu de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay una enseñanza por ahí que dice que el Espíritu de Cristo comenzó a desplegarse en la dispensación de la gracia. Y quieren separar el Espíritu de Cristo del Espíritu del Padre. Eso es una herejía, hermanos, porque contradice una doctrina esencial que aparece en Efesios 4, versículo 3 en adelante. Un Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios, una esperanza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí dice que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de lo que el Espíritu de Cristo les decía. Fíjense bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jehová? Ninguna, es el mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios, hermanos. Prueba bíblica y que además, ¿quiénes van a ser el grupo de participantes en el arrebatamiento? Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios, ahí está el Padre. Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está el Hijo. El tal no es de él. No es que es medio convertido o que va a perder su salvación. No, nada de esas cosas. O que como era un creyente carnal se va a quedar en el arrebatamiento. Nada de esas cosas. Esos son mitos del arrebatamiento. Y por eso cuando ese tipo de cosas que no se pueden sostener bíblicamente, las ven y las observan otros hermanos y las auditan con las escrituras y no pueden sustentarse bíblicamente, piensan que el arrebatamiento es una doctrina inventada porque le empezamos a añadir cosas que la Biblia no dice. ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento y quiénes se van a ir? ¿Quiénes van a ser levantados al cielo y quiénes se van a quedar? Ahorita vamos a ver más sobre eso. Pero miremos la parte final del versículo 11. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces vean, en los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová estaba en ellos. Es el mismo Espíritu de Cristo, ¿se dan cuenta? Y las glorias, aquí está la centralidad de la escatología. Y las glorias que vendrían tras ellos. Eventos futuros, la fe en lo porvenir, acerca no de visiones y sueños mentirosos, sino de lo que Jehová hablaba en el Antiguo Testamento. A estos se les reveló, versículo 12, que no para sí mismos, porque esto era para la iglesia, para nosotros, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Habla de la circuncisión del Espíritu. Recuerden, lo que al presente detiene al anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es el Espíritu Santo, pero en el ministerio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? No significa que cuando el Espíritu Santo arrebate a la iglesia, como nosotros estamos sellados con Él, cuando suena esa poderosa trompeta en el cielo, el Espíritu Santo deje de existir en la tierra o se vaya de la tierra, porque el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios mismo, pero sí significa que va a dejar de operar en forma de circuncisión, y al dejar de operar en forma de circuncisión es porque ya no va a haber ningún creyente nacido de nuevo en el planeta Tierra. Por lo tanto, Satanás ya no va a tener a quien acusar en el cielo, y en Apocalipsis 12 y 13 vemos que pierde su acceso total y es expulsado de forma definitiva el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche, y se baja como un gran dragón porque acumula mucho poder, porque la iglesia ya no está. El Espíritu Santo que contiene a la iglesia es contenedora del Espíritu Santo, ya no está, ya fue arrebatada, ya no hay quien se le oponga a sus planes inicuos. Entonces se le da luz verde en el primer sello, los sellos de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Juan: he aquí yo lloraba mucho, porque no había nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces uno de los 24 ancianos, que son la iglesia, ya están en el cielo, no se quedaron en la tribulación, dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en Apocalipsis 6, los 4 seres vivientes tienen facultad de parte de Dios de emitir juicios divinos a la tierra, y envían a los 4 jinetes. El primero de ellos es el caballo blanco que sale venciendo y para vencer con un arco sin flechas. Ese es el anticristo. Ya no hay nadie quien se le oponga, porque el Espíritu Santo ya dejó de operar en forma de circuncisión, en operatividad de circuncisión. La iglesia ya no está, ya fue arrebatada.
Ahora, ¿por qué a mí no me gusta decir que la iglesia es quien detiene al anticristo? Porque esto nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y a pensar que somos nosotros los que detenemos el plan diabólico que se va a desatar en el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Y no somos nosotros, hermanos, es el Espíritu de Dios. No es con nuestra fuerza, recuerden Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu. Dice aquí el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, la parte final. Ahora miren, ¿quién quiere leer el versículo 13? Primera de Pedro 1, versículo 13. Hermana Marta, hermana Cris, ¿les gustaría leerlo? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Aquí está el arrebatamiento en la carta de Pedro. Obviamente también está en Primera de Pedro 4, pero aquí también en el capítulo 1 aparece el arrebatamiento. ¿Lo puedo leer yo, hermano? Adelante, por favor, hermana Beatriz. Gracias, hermana. Amén, amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Gracias, hermana Amén. Beatriz. El apóstol Pedro usa mucho estas palabras. Sed sobrios y velad, ¿verdad? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Él dice mucho estas palabras. Ahora, ¿por qué él dice mucho estas palabras? Cuando él dice estas palabras, el apóstol Pedro, él se está refiriendo a la segunda etapa de la gracia de Dios. ¿Cuál es esta? La santificación. El apóstol Pablo le dice vivir justa, sobria y piadosamente. El apóstol Pedro le dice sed sobrios y velad. Es lo mismo, se refieren a la santificación progresiva del creyente, en donde el Espíritu Santo va formando un templo santo en nosotros. Nosotros como piedras vivas, ¿verdad? Cristo, la gran roca, la piedra angular, la cabeza del ángulo, y nosotros como piedras vivas que reflectan la vida eterna que Él ya nos dio por el poder de su Espíritu, en y a través de nosotros. Y todas las obras preciosas que el Espíritu Santo haga en nosotros son recompensables en el tribunal de Cristo y constituyen parte de las 12 perlas de los 12 simientes de la Nueva Jerusalén. Por eso vemos que hay 3 elementos inflamables en el tribunal de Cristo que son recompensables y que el Espíritu Santo es el único que los puede producir y que van alineados con los 3 oficios de Cristo: Rey, Sumo Sacerdote y Profeta. ¿Por qué piedras preciosas? Porque son las obras preciosas que el Espíritu Santo haga en nosotros. ¿Y por qué oro? ¿Por qué oro? Oro, plata y piedras preciosas. Porque el oro representa la marca divina del Rey de Gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y por qué plata? Porque todos los materiales del templo judío que se consagraban para el servicio a Dios se ensayaban y se purificaban 7 veces en un horno de fuego. Era plata purificada 7 veces, tanto en el libro de los Salmos como cuando Jehová habló con Moisés, le dio estas ordenanzas. Entonces las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles que el creyente nosotros atravesamos son la escuela de la fe y contribuyen a que nosotros seamos formados más a la imagen de Cristo. Y esto produce oro, plata y piedras preciosas. Acuérdense, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es este propósito? La santificación, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pedro, cuando dice sed sobrios y velad, se refiere a la segunda etapa de la gracia de Dios, a la santificación. Cuando el apóstol Pablo dice vivid este siglo sobria, justa y piadosamente, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan dice andad en el amor y en la verdad, se refiere a la santificación. El Espíritu Santo los inspira a los 3 apóstoles, pero cada uno de una forma personal lo enseña en las cartas, ¿verdad? Esto es precioso. Ahora miren, vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. En algunas partes voy a ir un poco rápido para que podamos avanzar, porque tenemos que establecer las bases, ¿verdad? Y como a veces, la mayoría de veces quedan grabados los estudios así para repasarlo, o otros hermanos que se conecten pueden ver que las bases de lo que estamos estudiando se están aplicando de forma correcta, ¿verdad? Que tienen un sustento y que se está trazando la palabra de Dios y que no estamos creando doctrina de un versículo al azar. Miren, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí viene la santificación, lo mismo que dice Pedro, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Aquí el apóstol Pablo dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego viene la tercera etapa de la gracia, la fe en lo porvenir, la glorificación, el arrebatamiento, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito 2:11 nos enseña el aspecto de la justificación, la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el versículo 12 nos enseña el aspecto de la santificación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué es renunciando a eso? Tomar tu cruz. El que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego el aspecto de la glorificación, la gracia venidera, la escatología, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si ustedes siguen leyendo, garantiza que es vida eterna después y dice que insistamos en esas cosas. Porque hay creyentes que están más ocupados con sostener la vida eterna que Cristo ya atribuyó a nuestro favor, en vez de estar pasando tiempo en conocer más a Jesús, en pasar tiempo con su primer amor. Ahora miren, ya vimos el plan central de la escatología, la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. Vamos a ver ahora quiénes son los participantes del arrebatamiento. Vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van y cómo está compuesto los juicios de Dios. El juicio de Dios para los creyentes no tiene nada que ver con el gran juicio del trono blanco para los inconversos después del reino milenial. Hermana Marta, amada hermana, ¿me puedes ayudar a buscar, hermana, un versículo? Está en Pedro, pero no recuerdo la cita, que dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ah, no está la hermana Marta, pensé que estaba. Bien. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, ¿cómo acabarán los que no obedecieron al Evangelio? A ver, si ahorita aquí está mi doblemente hermano. Lo está Primera de Pedro 4:17, hermano. Gracias hermana Lilia. Primera de Pedro, capítulo 4. 17, ¿verdad, hermana? Sí, hermano. Gracias, hermana Lilia. Aquí está, miren. Cuando pasamos nosotros tiempo ocupándonos con nosotros mismos, tratando de cuidar en nuestras fuerzas esta salvación tan grande, pensando que se puede perder, o cualquier cosa que les hayan enseñado de forma preconcebida que no está en la Biblia, este tipo de versículos los van a interpretar de una manera muy legalista y se van a perder de la escatología escondida en este tipo de versos. Así como hay muchos versos en la Biblia. Miren, el versículo 17 nos enseña, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este es el tribunal de Cristo, hermanos. Esto no es un juicio de condenación, es la evaluación de los santos. Tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. ¿Alguien lo quiere buscar? Segunda de Corintios 5:10. Si alguien lo encuentra, lo puede compartir, por favor, hermanos. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Gracias, hermana Lilia. Ese es el Bema, el tribunal de Cristo. ¿Qué significa Bema en el griego? Tribunal. Es el podio de las recompensas de Dios, de la vida de Cristo en los creyentes. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo produjo es oro, plata y piedras preciosas. Son obras preciosas porque las hizo Jesús en y a través de nosotros. Tienen la marca divina de Jesucristo. Por lo tanto,
Para que algo exalte el trono de Dios en su venida en el arrebatamiento, tiene que ser equiparable a la majestad con la que Él merece ser alabado, porque Él es digno de suprema alabanza. Entonces, si yo hago algo para Él, lo que yo haga no puede ser equiparable a la majestad con la que Él merece ser alabado. Entonces lo tiene que hacer el Espíritu de Él en mí. Entonces Él va a examinar en el tribunal de Cristo las intenciones ocultas del corazón. Vamos a 1 de Corintios capítulo 4 versículo 5. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 5. Y recuerden, hermanos, el tribunal de Cristo no es para ver quién va al cielo y quién va al infierno, porque los que comparecemos en el tribunal de Cristo todos somos salvos y estamos en el cielo. Esto ya lo hemos estudiado. La visión central del trono establecido en el cielo nos muestra en Apocalipsis 4 versículo 2 que en el versículo 4 la iglesia, los 24 ancianos, ya están sentados en 24 tronos y ya tienen las coronas del tribunal de Cristo en sus cabezas. El versículo 10, Apocalipsis 4:10, está profetizado que vamos a arrojar las coronas a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el versículo 11, vamos a cantar con los 4 seres vivientes esa adoración celestial a nuestro Señor. Vean cuántos eventos escatológicos van en la visión central del trono en el cielo. Falta todavía las bodas del Cordero y el retorno. Y cuando los que enseñan que la iglesia se queda en la tribulación descronologizan la escatología y la desencuadran totalmente, le dan en la torre a la escatología bíblica, porque ya dejan 7 eventos proféticos para la iglesia que suceden en el cielo. La ubicación geográfica de estos eventos escatológicos es en el cielo, fuera del mapa. Tendríamos que arrancar un montón de hojas de la Biblia con esa interpretación de que la iglesia se queda en la tribulación. Ahora vamos a ver qué dice 1 de Corintios 4:5, y vamos a ver cómo los ojos de llama de fuego de Jesús, que escudriñan la mente y prueban el corazón para dar a cada uno según sea su obra, Apocalipsis 2:23, van a actuar penetrantemente para manifestar las obras de los creyentes y se recompensen solo las que Él mismo haya producido en y a través de nosotros. Él tiene ojos de llama de fuego. Estas llamas de fuego, sus ojos, son el fuego que van a declarar si la obra se hizo en el espíritu o en la carne, si fue un ministerio espiritual o fue un ministerio carnal, si fue oro, plata, piedras preciosas o fue heno, madera y hojarasca. Vamos a ver 1 de Corintios 4:5. Si alguien lo quiere compartir, adelante. Si no, aquí lo tiene mi doblemente hermano. Adelante, hermana Cris, porfa. Primero de Corintios, ¿qué, hermano? 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porfa, hermana Cris. 4, espera. 4, 5. Solamente el 5, ¿cierto? Sí, porfa, hermana. Bueno, lo va a leer aquí la hermanita chiquita. Adelante. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y uno recibirá, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gracias, hermana chiquita, amén. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué va a revisar el Señor Jesús con sus ojos de llama de fuego? ¿Verdad? Recordemos, la infraestructura del tribunal de Cristo está en 1 de Corintios 3. Es como un rompecabezas profético que revela la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Si juntamos todas estas piezas, nos da el consejo completo de Dios. A algunos les molesta que yo diga este tipo de cosas, porque estas cosas están encriptadas, pero no lo digo yo, lo dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo el juicio de tu justicia. 1 de Corintios 2:13 dice que debemos acomodar lo espiritual con lo espiritual, la Biblia con la Biblia. Entonces yo no puedo acomodar lo espiritual con mi propio pensamiento, empezando a hacer conjeturas de deducción personal de cómo va a ser esto. Eso no es la verdad. Tenemos que sustentarlo con la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 11 empieza a decir el apóstol Pablo: yo, Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira y bien cómo edifica, cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Y no dice que es Pedro, ¿verdad? Que es Cristo. Él es la roca, Él es el fundamento.
Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, un ministerio espiritual, 3 materiales inflamables, la marca divina de Cristo, el Rey, el oro, la pureza de la plata, formados a la imagen de Cristo, las piedras preciosas, las obras preciosas del Espíritu Santo en el creyente, cuánto del amor de Cristo se reprodujo en la vida de nosotros, de la iglesia. No cuánto producimos nosotros un amor carnal, sino cuánto del amor que ya fue derramado en nuestro corazón circuncidado, el Espíritu Santo reprodujo en nuestras vidas. No importa si vivimos mucho tiempo o poco tiempo. El mismo galardón que va a tener Esteban en el tribunal de Cristo, lo va a tener el apóstol Juan. El mismo galardón que tuvo ese malhechor crucificado, que no hizo nada, solamente recibió la gracia de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese acontecimiento, esa parte de su vida, va a recibir tanta recompensa que está plasmada en nuestras Biblias. Y millones y millones y millones de almas se han salvado al leer ese pasaje, porque son ladrones y asesinos como ese malhechor y tampoco le pueden ofrecer nada a Dios, pero Cristo ya hizo la obra completa en la cruz. Entonces no es lo que nosotros hacemos, hermanos, es lo que Cristo hizo. Ahora miren, 1 Corintios 3, heno, madera y hojarasca, el segundo grupo de materiales, un ministerio carnal, las cosas del yo. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, eso se va a quemar. Yo no puedo hacer nada para Dios que Él acepte. Él solamente tiene complacencia en su amado Hijo Jesucristo, no en cómo yo sustituyo a Jesús por mis propias fuerzas para hacer cosas para Dios, sino en cómo Cristo, la esperanza y gloria, reproduce la piedad, la sujeción total y concederle el señorío total al Espíritu Santo para que Él pueda hacer en mí lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas, hermanos. Mira, me voy a comprar 10 calzones, porque yo no acepto calzón. 13, vamos a comprar 5 corpiños, 5 pares de calcetines, pero no andar como pobre. 4, vamos a comprar 3 pirañas más, un peine nuevo. Bien, hermanos, vamos a concatenar este versículo de 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, el tribunal de Cristo, para los salvos. Coma, hay una gramática que se debe respetar. Y si primero comienza por nosotros, coma, viene una interrogante. Los que participan en el tribunal de Cristo son los nacidos de nuevo. El primer juicio en el trono celestial, no en el gran juicio del trono blanco después del reino milenial, es para salvos. Viene una interrogante para a dónde irán y dónde serán juzgados aquellos que no son salvos. Vean lo que dice. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, esto no significa que es una salvación por obras o que ahora tienes que luchar por tu salvación. Ojo con eso. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El versículo 19 nos da la respuesta en qué términos está hablando el apóstol Pedro en el versículo 18. Si el justo con dificultad se salva. Está hablando en términos de la evaluación de los santos, de lo que haya sucedido en la santificación gradual. ¿Qué tanto fuiste formado a la imagen de Cristo? ¿Qué tanto el Espíritu Santo entretejió la vida de Cristo en ti? En la medida que el Espíritu Santo haya formado a Cristo en ti, haya entretejido a Cristo en ti, de esa manera estará tejida tu vestimenta celestial para participar en las bodas del Cordero. Todos los creyentes tienen la justicia perfecta de Cristo atribuida a su favor, pero no todos los creyentes van a resplandecer de la misma manera en las bodas del Cordero. Si nosotros vamos a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice: alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Todos los creyentes tienen lino fino, porque el que está bautizado de Cristo está revestido. Todos somos vistos y aceptos en el amado, en la justicia perfecta de Cristo, y el Padre nos mira en los méritos de Cristo. Ese es el lino fino. Limpio y resplandeciente. No todos vamos a resplandecer de la misma manera, y no se trata de hacer cosas para Dios, sino que tanto el Espíritu Santo alumbró la luz de Cristo a través de nosotros. O escondimos la luz debajo de un almud, o escondimos la mina debajo de un pañuelo. Fuimos siervos negligentes,
Es que tuve miedo, Señor, porque sabía que tú ciegas donde no sembraste y escondí mi talento debajo de la tierra. Mateo capítulo 25, ¿verdad? La parábola de los talentos. Y Lucas capítulo 10, la parábola de las minas. Eso se refiere al tribunal de Cristo, hermanos. Ahora, este juicio es para los santos. Pero la parte del versículo 17, donde viene la interrogante de qué pasará con los inconversos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, verdad? Vamos a Isaías capítulo 10, versículo 12, para concatenar 1 de Pedro 4:17 con el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 10, versículo 12. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Amén. Adelante, hermanita Beatriz. Pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías capítulo 10, versículo 2, hermana. ¿2? Sí. Perdón, escuché 12. No, hermana, versículo 2. 10, 2. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué versículo? Amén. Ese. Amén. El 2. 10, 2. Sí, gracias, hermana. Si bien el versículo 1 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, ¿verdad? Ahora, el versículo 12 no era parte, pero qué bueno que lo leyeron. Ahí se refiere a una profecía hacia el anticristo, ¿verdad? Ahora miren, Primera de Pedro 4:17, regresamos a esa parte. Y ahora vamos a ver la interrogante. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas capítulo 23, versículo 31. 23, 31. Y si lo quieren compartir, adelante, amados hermanos. Lo tengo, hermano. Adelante. Gracias, hermana Lilia. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amén. Gracias, hermana Lilia. Ahora, solo las nuevas criaturas, los nacidos de nuevo, los renacidos por la palabra de verdad, que somos primicias en Cristo, vamos a participar del arrebatamiento. ¿En qué parte de la Biblia podemos garantizarlo? Fíjense bien. El juicio de las guirnaldas, de los estéfanos, las coronas del tribunal de Cristo, no es para condenación, es para galardón, recompensas, pero estos galardones, estas recompensas no son para nuestra autoexaltación, son para la gloria de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es para que nosotros nos sintamos superiores allá en el cielo, ni nada de esas cosas extrañas. Porque hay quienes enseñan, no, pues tú te vas a ir a gobernar 23 galaxias y tú 3, y miren, hay que tener cuidado con eso. Ese tipo de enseñanzas legalistas hacen que los creyentes dejen de centrarse en la persona de Jesucristo y comiencen a querer hacer un montón de cosas para Dios, para que sean llamados muy grandes en el reino de los cielos desde la fuente incorrecta. Es decir, son creyentes que empiezan a correr en su propio poder, en la carne, y no corren en el poder del Espíritu. Y recordemos ese principio fundamental. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. Jehová da poder al débil, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos corren en su propio poder, pero así los creyentes en la carne corremos en nuestro propio poder y empezamos a golpear en el aire en vez de golpear nuestro propio cuerpo, en vez de tomar la cruz, donde ya fue crucificado el viejo hombre. Los muchachos se flaquean y se cansan, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esos corren en el poder del Espíritu. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En vez de correr en mi propio poder, con mi carne, vamos a correr en el poder del Espíritu, por medio de la fe que ya se nos suministró en la gracia de Dios. Tenemos la fe de Jesús. Recordemos, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vertical, Cristo en mí. Horizontal, N a través de mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no mi fe, la fe de Jesús.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a Santiago 1:18. Pongan mucha atención, hermanos, no se vayan a distraer, porque vamos a ver en la Biblia cómo está constituida la primera resurrección y sus 3 etapas. Si no prestamos atención, no le vamos a entender. Obviamente el Espíritu Santo es el único que nos puede dar entendimiento, hermanos, para que veamos bien quiénes se van en el arrebatamiento y hasta dónde llega la primera resurrección. Cuando se nombra uno en la Biblia, muchas veces terminan siendo 3, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios, 3 personas. Una gracia, 3 etapas: justificación, santificación, glorificación. Aquí sucede lo mismo. En la primera resurrección hay 3 etapas: Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida. Pero antes de ir a ese versículo, vamos a ver que nosotros somos las primicias, porque hay muchas interpretaciones diversas con el versículo que vamos a leer después. Entonces vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual para que no haya una pequeña fisura a otra interpretación fuera de la Biblia. Santiago 1:18. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Aquí en la Reina Valera dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué dice Romanos 8:9? El primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. ¿Quiénes son esos muchos hermanos que no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que llevó muchos hermanos a la gloria? La iglesia, nosotros somos sus hermanos, ¿verdad? Por los méritos de Cristo. Primicias de sus criaturas. Bien, hermanos. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23. Vamos a ver cómo está constituida la primera resurrección. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23. Este tema es un poco complejo, hermanos. Pidamos sabiduría a Dios para que nos dé entendimiento. Si el Señor no nos da sabiduría, no lo vamos a entender. Porque como es una primera resurrección, pero que se lleva a cabo en 3 etapas. ¿Por qué la primera resurrección está constituida por 3 etapas? Si uno no es 3. Recuerden que las matemáticas de Dios no son las matemáticas de los hombres. Cuando Dios unió a Adán y Eva en una sola carne, en las matemáticas bíblicas dice que 1 más 1 es 1. Una sola carne, aunque sean 2 personas, ¿verdad? Entonces aquí es una resurrección que comprende de un periodo de tiempo, ¿verdad? Y viene el orden cronológico de cómo van a resucitar en estas 3 etapas, y viene el límite de tiempo para que pertenezcas a la primera resurrección. Vamos a ver 1 de Corintios 15, versículo 23. ¿Alguien lo quiere compartir? Amén. Adelante, hermana Lilia, por favor. 1 de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Gracias, hermana Lilia. ¿Quién tiene el primer lugar en todas las cosas? ¿La supereminencia en todo? La preeminencia en todo. Jesús, ¿verdad? Él tiene el primer lugar. Entonces, Él es la primera etapa de la resurrección. Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Después, ¿quiénes seguimos en el arrebatamiento? Las primicias, y nosotros, la iglesia. Y después, la tercera etapa, ¿quiénes son los que hayan quedado en su venida? No habla del arrebatamiento, porque aquí esta venida a la que se refiere es que todo ojo le verá. Es la de Apocalipsis 1:7. He aquí, Él viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por Él todas las tribus de la tierra. Entonces, estos son los salvos de la gran tribulación y los 144,000 judíos evangelistas de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Aquí podemos ver cómo está constituida las 3 etapas de la primera resurrección. Ahora, ¿por qué digo primera resurrección? Vamos a Apocalipsis 20. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a ver el versículo 5 y el 6. Permítame leerlo, amados hermanos.
Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos otros muertos que no volvieron a vivir? Las naciones que Cristo destruyó con la espada de doble filo aguda que salió de su boca, ¿verdad? Estos no fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso es después del reino milenial. Quien va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre primero, antes del reino milenial, son solo dos individuos: el anticristo y el falso profeta, las dos bestias. Estos dos individuos van a inaugurar el lago que arde con fuego y azufre. Pero los otros muertos, donde las aves en esos últimos 3 ayes se van a dar un festín con los cadáveres de reyes, de capitanes, de ricos, de grandes, de pequeños, de grandes, van a ir al Hades. ¿Qué es el Hades? Es la antesala del lago de fuego, el preinfierno, si ustedes quieren, donde en Lucas 16 se narra que un rico está siendo atormentado, no está inconsciente, ni su alma quedó aniquilada, ni dejó de existir, ni cualquier invento religioso, ni cualquier herejía como la que se avientan los adventistas o los católicos que dicen que es el purgatorio, un punto intermedio. No. El Hades es el resguardo de tormento de las almas que van a ser juzgadas después del reino milenial y van a resucitar con cuerpos para sufrir eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Si ustedes ven, después de las 3 secciones de la primera resurrección, Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida, en el versículo 24 de 1 Corintios 15 dice: y luego el fin. ¿Y por qué dice y luego el fin? Ahorita vamos a leerlo, pero para tomarlo en cuenta en lo que vamos a leer ahorita en Apocalipsis 20, 5 y 6, dice en Juan 5, 29, que hay 2 grupos de resurrecciones. La primera resurrección, que es la resurrección de los justos, y el segundo grupo, los que ya están fuera de la primera resurrección, que se van a sufrir daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte es la condenación perpetua, la confusión perpetua en el lago que arde con fuego y azufre. La resurrección de los injustos. Ya vemos 2 grupos de participantes totalmente diferentes y cómo están constituidos sus juicios, sus evaluaciones y quienes participan en ellos. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Ese punto es muy importante, hermanos. Esta es la primera resurrección. Después del punto que dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo a la premisa del versículo 4, no a los participantes del versículo 5. Por eso hay un punto, hay que respetar la gramática. La premisa está en el versículo 4. Una premisa es la base de lo que se dice a continuación. Si nosotros no respetamos eso, parece un trabalenguas esto, pero no lo es. Parece un enredo esto, ¿verdad? Pero no lo es. Vean el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Miren, los creyentes que reciban galardones y arrojen esas 5 coronas a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que tengan vestimentas resplandecientes en las bodas del Cordero, se les va a dar facultad de juzgar a las naciones de los sobrevivientes que aparecen en Zacarías 14, que se van a seguir multiplicando porque ellos no van a tener cuerpos glorificados como nosotros, que vamos a ser como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Y también se les va a dar facultad de juzgar a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6. ¿O no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Cuando está hablando de la carnalidad en la iglesia de Corintios, que se andaba entregando a la corte, al tribunal humano, un creyente contra otro creyente porque se defraudaban entre sí. Y el apóstol Pablo les tiene que decir: ¿qué no hay sabio entre vosotros? ¿O no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Entonces aquí se nos revela que no todos van a tener facultad de juzgar en las naciones, ni de juzgar a los ángeles en el gran juicio del trono blanco después del reino milenial. Vamos a ver aquí. Facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Son los salvos de la gran tribulación. Van a resucitar y van a reinar 1000 años con nosotros. Vamos a ver. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes. Entonces, ¿qué características tienen los salvos de la gran tribulación? Que mueren decapitados, hablando aparte de los 144,000 hermanos. Estos son los gentiles añadidos.
a los 144,000. ¿Qué características tienen? Que murieron decapitados por el Evangelio, no se marcaron ni adoraron a la bestia. ¿Qué características tienen los que se vayan a ir al lago que arde con fuego y azufre? Ahorita lo vamos a ver. Vean lo que dice aquí. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está la premisa. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la primera resurrección? ¿Quién es el último grupo en la tercera etapa de Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida? Los salvos de la tribulación. Estos salvos de la... No, abajo. Estos salvos de la tribulación, su resurrección, al inaugurar el reino milenial, Cristo los resucita, como acabamos de ver. Y se junta la resurrección de ellos con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y último versículo. En aquel día se levantarán muchos santos del polvo de la tierra. Último versículo, Daniel capítulo 12. Y tú, Daniel, irás al final con tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿México? ¿España? Chicoacén. ¿Perú? ¿Colombia? El pueblo de Daniel es Israel, ¿verdad? Entonces, aquellos que digan que Dios no va a volver a tratar con Israel, hermanos, de antemano sepan ustedes que están contradiciendo un montón de partes de las Escrituras. El pueblo de Daniel es Israel y la santa ciudad de Daniel es Jerusalén. Y ahí en Daniel 2, en el versículo final, le dice Dios, Jesús mismo está hablando, ahí es una cristofanía. Ahí en el versículo 1, Él está ordenando al arcángel Miguel que en aquellos días vaya a proteger a Israel. Él será el guardián de Israel en los últimos tiempos. Y Él dice en el último versículo, y tú, Daniel, irás al final con tu pueblo, con Israel, para recibir tu heredad. ¿Cuál es la heredad del profeta Daniel? El reino milenial. Entonces, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento se junta con la de los almas de los decapitados de la gran tribulación, antes de la inauguración del reino milenial. ¿En qué momento? Después de que las aves del cielo hagan la limpieza de los cadáveres, ¿verdad? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién es bienaventurado y santo? Nosotros, la iglesia, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Al cual amáis sin haberle visto. Entonces, ¿quiénes son estos doblemente bendecidos, doblemente felices? Nosotros, la iglesia. Bienaventurados. Bienaventurado y santo. ¿Por qué somos santos? No porque hicimos algo. Somos santos en el santo, en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vimos cómo está constituida la primera resurrección y sus tres etapas. Primera de Corintios 15:23. Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y entonces, ¿qué oficio vamos a tener en el reino milenial? De acuerdo a lo que hayamos recibido en el tribunal de Cristo, de lo que Cristo haya hecho en nosotros. No lo que nosotros hayamos hecho para Él, sino la gracia de Dios obrando en mí. Recuerden cómo decía el apóstol Pablo, él no corría en su propio poder, él corría en el poder del Espíritu. Dejaba de ver lo que estaba atrás y se extendía a lo que estaba adelante y proseguía al blanco, a la meta, al supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo, Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Vean cómo toma su cruz y se niega a sí mismo. Pero ¿qué dice después? Destaca la obra del Espíritu, no la de él, la del Espíritu en él. Pero antes bien he trabajado más que todos esos grandes apóstoles. ¿Pero qué dice? Pero no yo. O sea, la gracia de Dios en mí. Amén. La gracia de Dios en mí. Entonces, lo que la gracia de Dios haya hecho en nosotros, eso es recompensable en el tribunal de Cristo, no lo que yo hice. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Y esa parte es muy importante, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Cuál es la potencia de su gloria? El poder de su fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Efesios 1:20. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder y la esperanza en la que Él nos ha llamado? A que participemos de la vida resucitada de Jesús. Todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros juntamente con Él. No solamente murió por nuestros pecados, nosotros morimos y fuimos plantados en la semejanza de su muerte. Romanos 6:9. No solamente Cristo fue sepultado, nosotros fuimos
sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida resucitada, en vida nueva, en novedad de vida, en Cristo en mí, la esperanza de gloria. Romanos 6:4. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerden la palabrita, hermanos, catargeo, sin efecto, el viejo hombre. No que haya dejado de existir en mi cuerpo, el viejo hombre sigue aquí en mi cuerpo y sigue siendo el mismito, ese mismo ser despreciable, sigue viviendo en mi cuerpo. No ha cambiado, sigue estando aquí en mi cuerpo. Pero Cristo ya dejó sin efecto su unión que me esclavizaba a obedecer sus deseos malvados, porque crucificó mi viejo hombre juntamente con Él. Por lo tanto, quebró la autoridad para que el factor dominante en mi vida ya no sea el viejo hombre, sino Cristo en mí, el Espíritu Santo gobernando en nosotros. Recuerden, ya tenemos la paz con Dios en la justificación, pero en la santificación la paz de Dios se debe desplegar a través de nosotros. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un mismo cuerpo, y sed agradecidos. Las oraciones del creyente, cuando va madurando y anda centrado en Cristo, cambian de pedir a agradecer. Gracias, hijito. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Capítulo 20, versículo 6. Vean el oficio de los creyentes y recuerden: Señor, yo quiero sentarme a tu derecha, yo quiero sentarme a tu izquierda. Los Boanerges, ¿verdad? Juan y Jacobo. ¿Podéis beber de la copa que yo beberé y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Miren, la doctrina de la identificación de Dios con el hombre. Para identificarnos posicionalmente y co-crucificarnos y co-resucitarnos juntamente con Él, primero Dios se identificó con el hombre y se bautizó para introducirnos en su muerte y resurrección en un cuerpo humano, para atar todas las almas a su cuerpo humano sobre la cruz del Calvario y clavar nuestro viejo hombre juntamente con Él en la cruz del Calvario. ¿Podéis ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Podemos, dijeron. Y Él les dijo: ciertamente seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Esa es la identificación de Romanos 6:6, hermanos. La crucifixión del viejo hombre y la corresurrección, nosotros como una nueva criatura en Cristo, con una nueva identidad que influye en nuestra conducta cuando caminamos por fe. Pero luego, ¿qué les dijo el Señor? Pero daros los lugares de que uno se siente a mi derecha y otro se siente a mi izquierda, no me es dado a mí, sino para aquellos a quienes está reservado. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué dijo eso el Señor? Acuérdense, porque eso se define en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque no todos participaron de las cosas concernientes a la vida y a la piedad que ya nos han sido dadas por su divino poder y excelencia. ¿Cuál es el divino poder y excelencia que Pedro dice en 2 de Pedro 1:3? La potencia de su gloria, el poder de su fuerza, que veníamos diciendo hace rato. Mi doblemente hermano dijo: el poder de su fuerza. Eso es lo que activa la vida de Cristo en nosotros, el poder resurrector de Jesús desplegándose en la iglesia. Que miren a Cristo en nosotros, no a creyentes amargados, legalistas, que tratan de imitar a Jesús con sus propias fuerzas y que se sienten muy santos, ¿verdad? Y en lo privado, la pura carne. No, que verdaderamente vean a Cristo en nosotros. No a yo tratando de imitar con mis fuerzas a Jesús, sino a Cristo ocupando mi lugar aquí en la tierra, de la misma manera que ocupó mi lugar en la cruz, para vivir la vida cristiana, y que Él en mí haga lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas. Vean lo que dice aquí Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros que estamos en Cristo, unidos en los lugares celestiales, tenemos parte en la primera resurrección, hermanos. Somos santos en el santo, acuérdense. La segunda muerte, ahorita vamos a ver qué es la segunda muerte, ¿verdad? No tiene potestad sobre estos. Cuando un creyente les diga que nosotros vamos a entrar al juicio del gran trono blanco, muéstranle esto que estamos estudiando hoy. ¿Cómo me dices que tú vas a estar en el gran juicio del trono blanco, o yo, que somos parte de la iglesia, si aquí dice que los que somos de la primera resurrección, que vamos a ser arrebatados, hasta inclusive las almas de los decapitados junto con los santos del Antiguo Testamento, pertenecen a la primera resurrección?
¿Cómo me dices tú que voy a sufrir daño de la segunda muerte en el lago de fuego, que es después del reino milenial? 1007 años después, la tribulación, 7 años más 1000 años del reinado con vara de hierro de Jesús. ¿Cómo es que está todo desencuadrado ahí? Vean eso, hermanos. Los salvos no participan en el gran juicio del trono blanco. Esos son los incrédulos. Miren. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Y por qué sacerdotes y reyes? Porque se va a dar facultad de juzgar. ¿Quién va a estar a la izquierda y a la derecha en una posición cercana de autoridad con Jesús? Lo más importante en esto no es, ay, ¿cuántas ciudades me vas a dar, Señor? Aguas con eso, hermano, de estar haciendo las cosas para recibir un premio de parte de Dios. Ojo, Dios va a ver la intención oculta del corazón, 1 Corintios 4:5. No vamos a poder engañarlo. Aquí lo importante es estar cerca del Señor. Yo no quiero estar ahí en Jerusalén donde Él está, pero vivir 3 cuadras donde Él está. ¿O tú sí? No. Yo quiero estar ahí al ladito de Él, que me traiga como su llaverito a sus pies, lo más cerca que podamos de Él, ¿verdad? Pero esas posiciones se definen en el tribunal de Cristo. Él se los dijo a los Boanerges, hermanos. Está reservado para aquellos, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. No me es dado a mí, sino para aquellos a quienes está reservado. Así que si tú pensabas que la salvación solamente era que ya eres salvo y tienes vida eterna y tan, no. Realmente, el que piensa que esto es todo tiene la visión muy corta y está desparramando la gracia de Dios. Vean, parte final. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En el inicio del capítulo 20 dice que hay unos que tienen facultad de juzgar. En el versículo 4 hay tronos y hay dominios y hay unos creyentes sentados que reciben facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Se va a saber en el tribunal de Cristo, hermanos. Ahí se va a saber. Y esto no es legalismo, está en la Biblia. Sino que alguien te explique quiénes son estos que se les da facultad de juzgar y que te lo diga. Está en la Biblia, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Acuérdense de María, la hermana de Marta. Marta estaba haciendo muchas cosas para Jesús. Estaba haciendo la comida y quién sabe qué tanto estaba haciendo. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 7, las partes finales. Pero ¿quién escogió la mejor parte? María. Estar a los pies del Maestro, de Dios, de Jesús. 1 Corintios capítulo 6. La comunión personal con Jesucristo es lo más importante en la vida cristiana, hermanos. Tener una ocupación de descanso con Jesús. No una preocupación de ver qué hago para Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Alguien quiere leer del versículo 1 al versículo 3? 1 Corintios 6, versículo 1 al versículo 3. Ya casi terminamos, hermano. Adelante, hermano Miguel, por favor. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Amén. ¿Cuánto más? Adelante, hermano, por favor. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Amén. Para ver. Ya está ahí, hermano Miguel. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Fíjense bien, hermanos. En el reino milenial, los creyentes que reciban facultad de juzgar y sentarse en tronos y se les dé dominio, van a juzgar al mundo. ¿Pero qué parte del mundo? Si Satanás está atado 1000 años.
a los sobrevivientes de la gran tribulación que se van a seguir multiplicando en esos 1000 años. Por eso se hacen abundantes esos individuos. Ahorita vamos a verlos dónde están en la Biblia. Pero después de que termine el reino milenial y sea desatado Satanás, y ahora sí sea destruido, y venga el juicio del gran trono blanco, vamos a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Pero no todos los creyentes, los que se les dé facultad de juzgar. Recuerden esto. Entonces, si tenemos toda la sabiduría en la palabra de Dios, todo el consejo divino en la Biblia, en la palabra de Dios, y todo lo que Dios nos tenía que haber dicho, ya nos lo dijo aquí en la palabra de Dios, ¿por qué aquí los corintios se iban a demandarse unos a otros en cortes humanas? Ese es el contexto de esto, pues. Por eso Pablo les dice, ¿o no sabéis que vosotros juzgaréis al mundo? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Imagínense. Hermano. Sí, hermano Miguel. Una pregunta, cuando dicen todas esas personas que van a vivir durante esos 1000 años, quiero entender que van a tener un tiempo de vida similar a nosotros. Todos ellos van a ser en su momento salvos de alguna manera, bajo la que, ¿cómo les va a llegar la fe si no va a estar el evangelio? Pues ya no va a estar el evangelio. ¿Cómo van a ser salvos? Muy buena pregunta, amado hermano, muy buena pregunta. Y ese tipo de preguntas son buenas que nos las hagamos, porque eso prácticamente está enterrado en el polvo después de que la Iglesia Católica hizo de las suyas y vino la Reforma. Eso quedó olvidado, ¿verdad? Sí se va a predicar el evangelio en el reino milenial, hermanos, a los sobrevivientes de la tribulación, para que cuando sea desatado Satanás, ninguno de ellos tenga pretexto de seguir las disoluciones del maligno para tratar de destruir Jerusalén. Y entonces Jesús los va a destruir, va a hacer descender fuego del cielo y los va a destruir a todos, pero va a haber salvos. Miren, no quiero adelantarme mucho, hermanos, va a haber salvos. Esos salvos del milenio van a ser parte de las naciones de los nuevos cielos y nueva tierra, en donde el árbol de la vida va a dar sus hojas para que sean sanadas las naciones de la tierra en la eternidad, ya después de la séptima dispensación. Pero este es otro tema diferente, no me gustaría ir muy allá, porque si Dios quiere, eso lo vamos a estudiar en la siguiente lección. Pero sí, aquellos que reciban facultad y se les dé dominio, van a tener el inmerecido privilegio de predicar el evangelio a estas naciones. Ahí todos van a querer hacerlo, ¿eh? Ahorita ninguno quiere hacer. Hermanitos, ¿cuántos aman a Jesús? Y todos alzan la mano. ¿Y cuántos de aquí me quieren acompañar a evangelizar cuando termine el culto? Y las manos, parece que fueron amputadas las manos de todos. Nadie quiere ir a predicar el evangelio. En el reino milenial todos van a querer, pero no todos van a tener el privilegio de hacerlo. Se van a lamentar de haber desperdiciado su tiempo en la dispensación de la gracia, porque predicar el evangelio no es un mandato de carga pesada, es un gozo, es un deleite compartir las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Qué triste que algunos lo vean para ganarse la gracia de Dios como un premio. Señor, voy a predicar el evangelio, pero dame un mejor trabajo. Eso es basura, hermanos. Eso no le agrada al Señor. No predicamos el evangelio para negociar las bendiciones de Dios. Cuidado con esas cosas. Eso es puro legalismo. Eso es inyectarle a la gracia la ley. Israel recibía bendiciones materiales. Nosotros somos la iglesia, no somos Israel. Tenemos bendiciones espirituales superiores a las del pueblo de Israel. Somos la novia, el cordero, el cuerpo de Cristo, hermanos. Espero que haya sido de ayuda eso, hermano Miguel. Muy buena pregunta. Por eso precisamente vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y vamos a ir a juzgar a las naciones. Vamos a juzgar el mundo, 1 Corintios 6, y vamos a predicar el evangelio. No va a haber maldad en esos 1000 años. Va a ser un gobierno perfecto, una teocracia, ¿verdad? Dios gobernando. Zacarías 14:9, y en ese día Dios reinará sobre toda la tierra y uno será el nombre, Jesucristo, ¿verdad? Pero después de que se cumplan los 1000 años, se va a soltar Satanás, Apocalipsis 20. Va a engañar a la gran mayoría de esos sobrevivientes, no a todos. Y eso se muestra en Ezequiel capítulo 38 y 39. Gog y Magog, que viene siendo muy probablemente, no con toda seguridad, porque ya ven que hay movimientos geográficos por los temblores, por la Pangea y por todo eso, Rusia y Turquía, ¿verdad? Tienen un cumplimiento parcial a corto plazo y un cumplimiento total a largo plazo, después del reinado milenial. Los gobernantes de esos lugares, ¿verdad? Los reyes que vayan a ser o presidentes. Entonces, sí va a haber personas que se van a seguir casando, pero no somos nosotros. Nosotros ya no nos vamos a casar ni nos vamos a reproducir,
Si te quieres reproducir, sal a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo va a producir nuevos creyentes. Y eso los vas a ver en el reino milenial, en Jerusalén, todavía no la nueva Jerusalén, en Jerusalén, ahí física, terrenal, ¿verdad? Reinando con Cristo. Y la nueva Jerusalén viene después del gran juicio del trono blanco, mucho después del reino milenial. No hay que confundir el milenio con la nueva Jerusalén, no hay que confundir la gloria del reino milenial con la gloria del reino eterno en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Son cosas diferentes. Las naciones que van a tomar de las hojas del árbol de la vida para su sanidad son precisamente los salvos del reino milenial, no son la iglesia. Cuidado con eso. ¿Qué versículo? No me acuerdo si dije algún versículo, hermanos, perdón. ¿Dije algún versículo? No me acuerdo. ¿Sobre qué? ¿Sobre el reino milenial? Ah, ya. Vamos a Zacarías 14, hermanos. Zacarías 14. Casi el último libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Así que esos hermanitos que les gusta ser muy cantores en las iglesias, está bien, hermanos, está bien. A mí me gusta alabar a Dios. No tengo una voz bonita, pero sé que cuando el Señor me dé un cuerpo glorificado ya voy a tener una voz perfecta, ¿verdad? Ya no se me va a ir el gallo cuando alabe al Señor. Pero a veces, ¿quién quiere ir a evangelismo? Nadie quiere ir a evangelizar. Pero ¿quién quiere la cantata navideña y que el canto aquí, que allá? Y todos quieren participar ahí. Y hay hermanitos que en vez de estimular a los hermanos a ir a predicar el evangelio, no, es que mira, ya cuando estemos con el Señor ya nadie va a evangelizar allá, ya solamente vamos a cantar, así que hay que comenzar a practicar desde ahora. Cuando tengas un cuerpo glorificado, tu voz va a ser perfecta. Y en el reino milenial vamos a predicar el evangelio, pero si tú sigues enseñando eso, tú no lo vas a poder predicar. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. En ese día, como ya no va a haber el viejo hombre, vamos a tener cuerpos glorificados, ya no va a haber pecado en nuestros cuerpos mortales. Ellos van a querer poder hacerlo, pero ya no van a tener la misma facultad que ahora tienen en la libertad que tienen en Cristo para hacerlo, en el reino milenial. A los sobrevivientes de la gran tribulación. Vamos a Zacarías capítulo 14. Váyanme siguiendo con sus vistas, amados hermanos, por favor. Aquí la profecía, el evento escatológico es el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo para instituir el reino milenial, la teocracia, ¿verdad? Dios reinando sobre la tierra, un gobierno perfecto, una paz verdadera no establecida por el anticristo, sino por Dios mismo, por Jesús. Vean lo que dice, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La batalla del Armagedón es una parada antes, Apocalipsis 16, y posteriormente Apocalipsis 19, ¿verdad? He aquí vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11, y vi a uno montado en un caballo blanco, que con justicia juzga y pelea, el verbo de Dios, y tenía su nombre escrito en el muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Y una multitud de santos le seguían montados en caballos blancos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros, la iglesia, hermanos. No nos quedamos en el arrebatamiento, ¿verdad? Ni subimos ni bajamos en el mismo segundo y nos saltamos el arrebatamiento, el cuerpo glorificado, el tribunal de Cristo, el cántico gradual con los 4 seres vivientes, las bodas del Cordero. Nada de eso. Vean lo que dice acá. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová. Aquí ya viene Apocalipsis 19. Lo anterior era Apocalipsis 16, la batalla final, el Armagedón. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, donde fue crucificado. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, en forma de cruz, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Ahí ya se cumple en su totalidad el sueño que vio el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. La cabeza de oro, el imperio babilónico, el pecho de plata y los brazos de plata, el imperio medo-persa, Darío y Ciro el Grande,
el bronce de los muslos, ¿verdad? El imperio griego con Alejandro el Magno y los 4 cuernos que salen después. Las piernas de hierro, el imperio romano, pero luego sigue el 5.º imperio, que es la Roma resurgida, con los 3 imperios anteriores levantados otra vez como su equipo, en un, ¿cómo se le llama? En confabulación con el anticristo, ¿verdad? Los pies de barro cocido y de hierro. Ahí está la gran ramera mezclada con el anticristo, no se pueden unir, pero hacen alianzas humanas. Y el anticristo la traiciona en Apocalipsis 17 y 18. Babilonia, la que hacía fornicar a todas las naciones y que se embriagó con la sangre de los santos. Entonces viene una gran piedra, no cortada con mano humana, y da contra aquella estatua, y la quebranta y la despedaza y la desmenuza. Ese es Cristo, el reino milenial, Daniel 2, versículo 44. Entonces aquí en Zacarías capítulo 14, vean lo que dice el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Nosotros, la iglesia, el retorno de Cristo. No se quedó, ¿verdad? No dice vino por sus santos, no dice así, dice vino con ellos. Donde dice Judas, ¿no? He aquí el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Judas 14. He aquí Enoc, séptimo desde Adán, profetizó, viene el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Y también Daniel lo dice. Daniel capítulo 7, sí, cierto. Miren, hermanos, versículo 6. Acuérdense que en las 7 trompetas del juicio y en las 7 copas de la ira, el sol es herido y hay tinieblas en toda la tierra, ¿se acuerdan? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aquí se cumple la tercera etapa profética del Valle de los Huesos Secos, la resurrección temporal de los santos del Antiguo Testamento para que recibiesen la promesa y fuese llevada la cautiva a la cautividad a lo alto. Efesios 4, Mateo 27, 44. Después de la resurrección de Jesús se abrieron los sepulcros de muchos santos y se le aparecieron a muchos. El cumplimiento intermedio, escala intermedia de la profecía. Dios le dio a Israel su nación otra vez en un solo día. Isaías 66 versículo 8. Volverás a ser nación en un día, Oseas 6:2, después de 2 días al tercer día. Obviamente ahí está hablando de la resurrección de Cristo, pero también de la vida nacional de Israel. Y el tercer cumplimiento profético, Zacarías 14 versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Hijo de hombre. ¿Y qué le decía el profeta Ezequiel en el capítulo 37? Los huesos secos ya tenían carne, nervios, pero no tenían espíritu. ¿Y qué le dice el Señor? Hijo de hombre, profetiza el espíritu. Manda a llamar al espíritu de los 4 vientos. Entonces aquí ya viene la vida espiritual para Israel, no vida nacional nada más, sino el nuevo nacimiento. Ya todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y vean el versículo 9, qué precioso versículo. No solamente comprueba que Jesucristo es Dios, sino el reinado perfecto de Dios en la tierra, una teocracia, ¿verdad? Que hoy muchos creyentes tratan de hacerlo en sus fuerzas y tienen unas interpretaciones bastante desviadas de la escatología. Recuerden que ya vimos el amilenialismo y el posmilenialismo, y algunos quieren mejorar el mundo para que pueda venir Cristo a reinar. Eso nunca va a pasar. Jesús dijo que las cosas serían de mal en peor. Otros están esperando que es un reinado espiritual y no literal. Vean lo que dice el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura. ¿Qué quiere decir esto? Si su fe fuera como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero que se convierte en las más grandes de las hortalizas. Una hortaliza no es un árbol, sino es como una rama
como una especie de planta en forma de arbusto, pero que es muy grande en Israel. Diréis a este monte, quítate, y se quitará, y que se eche al mar, y se echará al mar. Eso, el lenguaje literario que está usando el Señor ahí, no es literal, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Aquí precisamente nos está dando la interpretación de eso. ¿Por qué se va a echar un gigante monte al mar? ¿Qué dice Miqueas 7? Que los pecados de nosotros serían echados a lo fondo del mar y nunca más se acordaría de ellos. Nuestros pecados son como una montaña gigantesca que nos separa de Dios, pero Cristo en la cruz derribó la pared intermedia de separación. Pero aquí también en ese sentido, en el pueblo de Israel, la implicación de la justicia de Cristo a favor de su pueblo bendito Israel, ¿verdad? Toda la tierra se volverá como llanura. Él hará planicias. No habrá obstrucción, no habrá obstáculo. Él quitará todos los obstáculos y los echará al mar, pues. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá más maldición. ¿Se dan cuenta? Sino que Jerusalén será habitada confiadamente, la iglesia y los santos de la tribulación, junto con los 144,000 y los santos del Antiguo Testamento, obviamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Vean, la carne de ellos corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua les deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y aquí viene, hermanos, aquí obviamente está hablando de las 3 secciones de los 21 juicios del Apocalipsis, ¿verdad? Los 7 sellos, las 7 trompetas de la ira y las 7 copas de la ira que se interconectan, y el misterio y los 10 truenos de Apocalipsis 10. Pero en el versículo 16, estos son, hermano Miguel, a los que en el reino milenial se les va a restaurar su cuerpo como el cuerpo que tenía Adán en el huerto del Edén, y el niño va a vivir 100 años y va a meter su mano a la cueva de las áspides y no va a morir. Ya no van a ser venenosos los animales. El cordero va a pastar como el león va a comer paja como el buey. Isaías 65, 66, el reino milenial. Pero estos, cuando Satanás sea desatado después de los 1000 años, muchos de ellos van a ser engañados y se van a levantar contra Dios. Pero aquí, estos son los sobrevivientes que sí se van a dar en casamiento. No tienen cuerpos glorificados, no están sellados con el Espíritu Santo. Mucho ojo, ellos no tienen el Espíritu Santo. Por eso estos sobrevivientes que después de que es atado Satanás sí son salvos, no son los que se rebelan en Ezequiel 38 y 39, no viven en la nueva Jerusalén en la eternidad. Viven en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero no en la nueva Jerusalén. Son las naciones que reciben las hojas del árbol de la vida para su sanidad. No son la iglesia, hermanos. Vean lo que dice el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. Estos son los sobrevivientes, ¿verdad?, de la tribulación. Los que no fueron destruidos con la espada aguda de 2 filos que salió de la boca del Señor. No son el rey del sur ni el rey del norte de Daniel capítulo 11. Son los sobrevivientes. Ellos sí se van a multiplicar. Ellos sí van a seguir teniendo hijos. Imagínense si Matusalén vivió 969 años. Estos individuos que no son la iglesia en el reino milenial van a vivir todo el milenio, y toda su genealogía con la que se multipliquen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Imagínense eso. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Y vean, el reino milenial está en la tierra. No es como los pastores adventistas dicen en esas herejías que se avientan, que es en el cielo. Aquí lo vamos a comprobar. Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey. Aquí está la prueba de que el reino milenial es en la tierra, No es como dicen las herejías por ahí, que es en el cielo, y se hacen una escatología toda cuatrapeada. Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia,
Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿en el tercer cielo llueve? No, ¿verdad? En el tercer cielo no llueve. En el tercer cielo está la eternidad. Es el tiempo de Dios, Kairos, no es el tiempo del hombre, Cronos. No hay nada de lo que vemos aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde es el milenio? En la tierra, no en el cielo. Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, ¿dónde está Egipto? Sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos van a tener que ir a adorar a Jesús. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren. No va a llover en sus países, hermanos. O sea que ¿dónde es el reino milenial? En la tierra. Ahí está la prueba bíblica, ¿verdad? Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. No habrá pecado, no habrá maldición. Hasta los animales ya no van a ser feroces. Hasta las plantas van a ser restauradas como en el huerto del Edén. Por eso Romanos 8:23 aparecen los 3 gemidos. El gemido del Espíritu que intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cómo pedir. Romanos 8:27. El gemido de la creación aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y el gemido de los hijos de Dios aguardando la redención de sus cuerpos, el arrebatamiento y el cuerpo glorificado. Romanos 8:23. Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Así que sí va a haber comida, ¿verdad? Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ya la gran ramera ya fue destruida, pues, la que hacía mercadería con todas las naciones de la tierra. Hemos terminado, amados hermanos, la parte de los participantes del juicio, del gran juicio del trono blanco de Apocalipsis 20. Ya no nos va a dar tiempo de verlo, aunque ya lo hemos visto en otras ocasiones también, pero vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos en una oración. Pues hermano, quería decirle algo, bueno, como repitiendo lo que usted dice que una cosa es el reino milenial y otro es ya cuando es la eternidad, ¿cierto? Que en el reino milenial será ocupado, o sea, ahí estará Jesús y los santos que somos nosotros, ¿cierto? Amén. Esa es lo que habla de la primera resurrección en Apocalipsis 20. Dice, ahí habla del día del Señor. Sí, eso es una cosa, el día de Jehová o el día del Señor mismo, ¿cierto? Dice, ahí Satanás será atado, pero después será probada la humanidad. Y después después de 1000 años, ¿no? El reino milenio, donde la humanidad va a ser probada y Satanás será liberado, ¿sí? Sí. Entonces, pero antes, bueno, el reino milenial, los siervos fieles, que van a haber unos siervos fieles que sobrevivan a esa tribulación, ¿cierto? Dice que tendrán hijos. Pero no, ellos no, hermana, ellos no. Los salvos de la gran tribulación van a recibir sus cuerpos glorificados porque son los decapitados, las almas que están debajo del altar, Apocalipsis 6 y 7. Ellos van a reinar con nosotros en Jerusalén. Los sobrevivientes de la tribulación, que no son los salvos de la gran tribulación, ellos sí se van a seguir multiplicando. Y tendrán esa naturaleza pecaminosa que es, ¿cierto? Nosotros no. Nosotros sí no van a tener naturaleza pecaminosa porque sus cuerpos van a ser restaurados como en Adán y Eva. Pero al igual que Adán y Eva se metió una serpiente cochina, Satanás, terminando el reino milenial, la serpiente cochina va a volver a salir, va a ser desatada y va a volver a ser de las suyas y va a engañar a muchas naciones. Y ahí es donde ya Dios destruye el universo y crea cielos nuevos y tierra nueva. Y no confundir el día de Cristo con el día grande y terrible de Jehová. El día de Cristo es el arrebatamiento para los santos. Y el día grande y terrible de Jehová es para Israel, la angustia de Jacob y los moradores de la tierra que se queden después del arrebatamiento. Y ya después viene la eternidad, ¿cierto? Al final, cuando se acaba el reino milenial, entonces viene la eternidad, que es ya la nueva Jerusalén. Se acaba el reino milenial, amada hermana, y viene el gran juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:11. Y después del gran juicio del trono blanco,
Ya Dios destruye el universo y ahora sí vienen cielos nuevos y tierra nueva en la eternidad. Y la nueva Jerusalén desciende sobre la nueva tierra. Que no vamos a estar nosotros en el juicio del gran trono blanco. Amén. Siempre acuérdense de eso, hermanos. Ya lo comprobamos, no sufrimos daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. Así que eso es 1007 años después, acuérdense. Después del reino milenial, después del periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. El milenio es después de la tribulación. Ya. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias a Dios. Acuérdense, el día de Cristo es otra cosa. El día grande y terrible de Jehová es la tribulación. El día de Cristo es el arrebatamiento, el tribunal de Cristo y las bodas de Cordero, la celebración en el cielo para la iglesia. En Filipenses 1 hay versos que hablan de eso. Por ejemplo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo, el arrebatamiento del tribunal de Cristo, todo lo que Cristo hizo en nosotros. Igual Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el arrebatamiento, hermanos. El día grande y terrible de Jehová es los que no conocieron a Jesús como su Salvador, sino que lo rechazaron y aquí se quedaron. En el Evangelio de Juan dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Amén. Pues listo, amados hermanos, hemos terminado. No sé si quieren comentar algo más. Adelante. Han hecho buenas preguntas, gracias a Dios, buenos comentarios. La hermana Cris y el hermano Miguel. Ya para despedirnos, sino con una oración. Hermano Miguel, ¿le gustaría despedirnos con una oración, por favor? Sí, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, aprendiendo la palabra, Señor. Danos diligencia y sabiduría para saberla aplicar en nuestra vida. Señor, danos fuerzas en tu espíritu para promulgar tu evangelio, para llevar tu mensaje. Conoce. También, Señor, también te pido nos guardes y nos las alejes de toda maldad alrededor de nosotros. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, en nombre de Hijo Jesús. Amén. 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 Listo, hermanos, gracias a Dios hemos terminado. Si Dios Gracias, lo permite, hermano, gracias a Dios. gracias a Dios. Nos vemos el día martes, si Dios nos presta la vida y no ha venido antes. Ojalá que sí, ¿verdad? Entonces ya nos veríamos en el aire Amén. para recibir al Señor Jesús. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes. Hermana Naila, hermana Estela, hermano Paco, hermano Francisco, hermana Marta, hermana Beatriz, hermana Lilia, hermano Miguel. Ya los otros ya se salieron. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Igualmente, hermano. Amén. Amén, gracias igualmente, hermano. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Hermana Lilia.